Gracias a Dios. Amén. Es una mañana hermosa, maravillosa. Amén. Una mañana poderosa. Sé que Dios tiene cosas grandes y maravillosas para cada uno de nosotros. Amén. Si hemos venido a este lugar es con un propósito. Amén. Es de adorar siempre y glorificar al Señor. Una mañana estábamos orando ahí con mi esposa en la mañana. Yo sentía una necesidad de solo adorar a Dios. Solo adorarle, decía Señor, gracias. Y nada más le daba gracias a Dios por todas las cosas que han pasado, por todo lo que se ha vivido y por todo lo que uno pasa en esta vida. Yo creo que uno tiene que ser agradecido por Dios. A pesar de todas las cosas, uno le tiene que dar gracias a Dios. Amén. Y decirle, Señor, gracias. Gracias por todo. Tuve el privilegio en la mañana de desayunar con mi esposa, con mi hija y con mi mamá, con las mujeres que más apoyo en mi vida. Bendito sea el nombre de Dios. Qué linda bendición, ¿verdad? Es una gran bendición que Dios nos da y poder compartir con ellas, poder bendecirlas y darle gracias a Dios por eso tan lindo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Hoy queremos compartir una palabra de bendición que yo sé que va a llenar su vida, va a llenar su ser, va a llenar su espíritu. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que nos apasiona, yo creo que a todos. Y todos sabemos, y todos creemos que eso está dentro de nosotros. Y es hablar acerca de la fe. ¿Cuántos tienen fe en esta mañana? Amén. ¿Verdad que sí? Todos tenemos fe. De una o de otra manera tenemos que tener fe. Amén. Tenemos que creer en Dios. A pesar de todas las circunstancias, nosotros debemos de desarrollar esa fe. Hay momentos, mi hermano, en que nosotros decimos, Dios, ¿acaso yo tengo fe? Cuando estamos pasando momentos difíciles, cuando estamos pasando momentos de dificultad, cuando vemos que tal vez el cielo se cierra, que las puertas se cierran, que todo como que no camina bien, que todo como que anda, como dicen por ahí, patas para arriba. Y dice, Dios mío, ¿será que me hace falta fe? ¿Será que yo no tengo fe? Pero en esos momentos es donde Dios empieza a hablar a nuestra vida. Es donde Dios empieza a hablar a nuestro corazón. Es donde Dios empieza a ministrarnos y a decirnos a nosotros que debemos de tener fe. Amén. Como un grano de mostaza. Amén. Muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Amén. Pero Dios está ahí para ayudarnos y para bendecirnos y para decirnos a cada uno de nosotros. Yo quiero invitarlo para que abra su Biblia en esta gloriosa mañana en el libro de Marcos, capítulo 4, verso 35. A mí hay mensajes que me gustan, que me llaman la atención. Uno de ellos es la fe, y es bueno cuando uno dice, bueno, Dios, a mí me hace falta un poquito de fe tal vez. Entonces Dios nos hace a nosotros hablar y para que uno aprenda a creer. Amén. Porque dice, predicador, tú que predicas, predícate a ti mismo. Amén. Amén. Entonces ahí es donde Dios nos va enseñando y nos va mostrando. Uno de los temas que me fascinan también a mí es hablar acerca de la justicia de Dios. Y cuando nosotros hablamos de la justicia de Dios, nos damos cuenta verdaderamente de que por medio de Cristo fuimos justificados. Amén. Ya estábamos estudiando ese tema y bueno, apenas está comparando un domingo en la iglesia. Vamos a seguirlo estudiando ahí, a seguirlo, que Dios nos dé más a cada día más. Amén. Marcos capítulo 4, ¿qué le dije? 35, ¿verdad? Siempre que nos toca ministrar, pues uno se pone un poco nervioso, aunque ya lo ha hecho, pero
En la presencia del Señor, dice, tiembla la tierra. Amén. Y todos sembramos, todos delante del Señor, cuando nos presentamos delante de Él. Amén. Dice así la palabra del Señor en esta mañana, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo divino de Dios. Y en aquel día, escuche bien esa palabra, y en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya no se anegaba. Y él, estando en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Les hizo una pregunta, ¿cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aleluya. Padre, gracias Dios, en el nombre de Jesús, por esta palabra, Señor, oh Dios amado. Padre, que en esta mañana Dios corra y sea glorificada en cada uno de nosotros, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Cuando uno, mi hermano, quiere hablar acerca de un tema, siempre se pregunta verdaderamente, ¿habrá fe en la iglesia? En aquel gran día o en aquel día, ¿habrá fe en la iglesia? Una historia, mi hermano, que se estaba dando, una historia que se estaba presentando, una historia que estaban siendo probados en aquel momento. Venían de pasar cosas grandes y cosas maravillosas. Venían de ver verdaderamente la mano de Dios en todas las dimensiones, los apóstoles. Pero un momento, mi hermano, en aquel día, cuando uno viene y escucha la palabra, y lee la palabra, y se mete en la palabra, y entiende, mi hermano, que la palabra es la que nos habla a nosotros. La palabra es lo que nos guía a nosotros. La palabra que nos hace entender a cada uno de nosotros, mi hermano, el plan y el propósito que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Si yo le digo a usted en esta mañana, hermano, ¿qué es la fe para usted? Yo me puse a buscar y a darle, me metí a Google, me metí a un montón de cosas y a darle, y no encontré una definición que me pueda decir exactamente qué es la fe. Pero cada uno de nosotros tenemos una opinión, cada uno de nosotros tenemos un sentir, cada uno de nosotros tenemos una experiencia viva con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cada uno de nosotros hemos experimentado lo que es verdaderamente la fe. Y si yo le digo a usted, hermano, ¿qué es la fe para usted? ¿Qué es la fe para mí? Usted
Usted me puede decir algo ahí, mi hermano. Si yo le pregunto, ¿qué es la fe para usted? ¿Qué me puede decir usted? Gustavo, ¿qué me puede decir usted? ¿Qué es la fe? Lo que usted ha vivido en su vida. Algo que defina nada más, algo así sencillo. Esperar algo que para nosotros es imposible, pero para Dios es posible. Qué bueno eso. Esperar algo que para nosotros es imposible, pero para Dios es posible. Y eso lo dice Hebreos 11:1. Hermano Rafita, uno de los sastres más buenos de Costa Rica. Es algo, mi hermano, es una revelación y un conocimiento que Dios pone en el corazón del hombre para que nosotros podamos ver lo que Dios quiere ver. Amén. Gloria a Dios. ¿Algún otro hermano que me quiera decir? Hermana Carmen. Sí, para nosotros, bueno, es que hay muchas maneras. Padre, para escucharla, pero no lo escucho bien. Creer, es creer y tener la certeza, esa convicción de lo que no se ve. Amén. Y es la parte que a veces nos cuesta, Que nos esa cuesta certeza entender. de creer de lo que no se ve, Amén. pero creer, ¿verdad? Creer. ¿Usted, Marita? La fe es la confianza en Dios, de lo que estamos orando y pidiendo, que va a venir bien. Amén. Yo por ahí me fui también. Yo me fui por ahí. La fe es creer a la palabra de Dios. Eso es la fe. Es una definición más sencilla y práctica que pude entender yo. Que la fe, mi hermano, es creer a la palabra de Dios. ¿Y por qué, mi hermano? Pablito, hace rato está levantando la mano, Pablito. Yo siempre he tenido esta convicción en el Señor de que yo le digo al Señor siempre, cuando oro por el Señor, yo hago fácil. Lo difícil no se sufre. Amén. Así es. Eso es bueno, qué bueno eso, ¿verdad? Nosotros hacemos lo que podemos y Dios hace lo imposible siempre. Pero la fe es creer a la palabra de Dios. ¿Y por qué es tan importante creer a la palabra de Dios? Porque ahí es donde está la esencia, en la palabra de todas las cosas, mi hermano. Dios, mi hermano, habló, bendito sea el nombre del Señor, en el principio, en el libro de Génesis habló. Y empezó a hablar. Y empezó a formar, alabado sea el nombre del Señor. Solamente hablaba Dios. Dijo, sea la luz. ¿Y qué sucedió? Y fue la luz. Sea la noche. Y fue la noche. Empieza Dios a hablar de una forma poderosa y maravillosa. Y ahí es donde nosotros creemos, mi hermano, a creer a la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Que la fe, mi hermano, es creerle a Dios. Jesús les está dando una historia en este momento, les está llevando a los apóstoles, mi hermano, a ellos les está enseñando con hechos verídicos, bendito sea el nombre del Señor. Cuando Él enseñaba, lo hacía de una forma maravillosa y entendible, de una forma sencilla. Le dijo, pasemos al otro lado. Entraron a la barca. Empezaron, mi hermano, a bogar mar adentro. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando ellos empiezan a bogar mar adentro, empieza Jesús, se va para allá, para la popa, se recuesta sobre un cabezal. Y eso me recuerda a alguien, a mí, y a mí mismo. Dice mi esposa, es que Carlos, donde ponga la cabeza en una piedra y en lo que sea, ahí se duerme. Dice. Ahí no lo atrasa nada. Dice. Y yo me acuesto y me duermo donde sea también. Y estaba viendo a Jesús eso, tan lindo, esa paz que Él tenía, porque Él sabía verdaderamente qué iba a acontecer en ese momento. Pero muchos de nosotros, muchas veces, mi hermano, empezamos a ver momentos difíciles en nuestra vida. Empezamos a ver circunstancias adversas en nuestras vidas, alabado sea el nombre del Señor, donde muchas
muchas veces, mi hermano, hemos querido como decirle a Dios, ¿acaso yo no tengo fe? Cuando vemos que la situación, mi hermano, se pone un poco difícil, un poco escaso el asunto y todas las cosas, mi hermano, son los momentos donde Dios nos quiere enseñar a cada uno de nosotros que nosotros tenemos algo dentro de nosotros que era depositado en nosotros para aprender a sobrevivir, a vivir, a creerle a Él, a creerle a su palabra. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. En esos momentos, mi hermano, que estaban viviendo los apóstoles ahí, Jesús les iba a dar una enseñanza poderosa, práctica en ese momento. No les dio un mensaje así grande, no les dio un mensaje de revelación ni nada, sino que les enseñó algo. En ese momento, alabado sea el nombre del Señor. Después de venir, pasar y ver la gloria de Dios en muchos milagros que Jesús anduvo haciendo y todo eso, y ellos en ese momento sabían verdaderamente que ese era el Hijo de Dios, el que andaba con ellos. Y empieza, mi hermano, el mar a embravecerse. Empieza el mar, mi hermano, a ponerse turbio. Yo no sé quién ha andado en el mar cuando las olas empiezan, mi hermano, a crecer, cuando el viento empieza a soplar, cuando el viento empieza a mover aquella barca. Yo he estado en diferentes oportunidades, mi hermano, en diferentes barcas, y he visto, mi hermano, eso. Y uno se asusta. Uno dice, Dios, ¿será que hasta aquí me la prestaste? Y uno se pone a ver en una travesía tal vez cerca, uno se asusta, mi hermano, en un momento y dice, Dios mío, ¿qué pasa? O cuando va en un avión, que empieza el avión a moverse, empieza el avión a hacerse así, mi hermano, empieza, mi hermano, el avión a no estar uno acostumbrado a sentir esos bajonazos y esas cosas, Dios mío. Dice uno, ahí se empieza a acordar uno. Dice, bueno, aquí tengo que tener fe de que voy a aterrizar, ¿verdad, Marita? Y tengo que tener fe que este hombre que va manejando, que va guiando ese avión, que va piloteando ese avión, este hombre nos va a sacar con bien, con la ayuda de Dios. Y en ese momento los discípulos estaban pensando, Dios mío, ¿ahora qué vamos a hacer? Dios, ¿ahora qué vamos a hacer en este momento crítico, en este momento difícil? Ahí tenían ellos la solución, alabado sea el nombre del Señor. Fueron a despertar al maestro y le dijeron, maestro, vamos a perecer, estamos a punto de hundirnos. En aquel día sucedió aquello, en aquel día difícil estaba pasando algo sobrenatural en la vida de ellos, estaba pasando algo, mi hermano, que fueron movidos sus corazones en ese momento, alabado sea el nombre del Señor, como cada uno de nosotros, cuando los vientos llegan, cuando la marea se levanta, cuando la situación difícil está ahí para cada uno de nosotros, en aquel día, mi hermano, Dios promete estar contigo. Eso es bien fuerte, alabado sea el nombre de Dios. En ese día está el Señor ahí, mi hermano, porque Él prometió nunca abandonarnos. Él prometió nunca dejarte. Él prometió nunca desampararte. Él prometió, mi hermano, estar ahí siempre contigo, alabado sea el nombre del Señor. Aunque sientas que ya te estás ahogando en un vaso de agua, ahí está el Señor para ayudarte, ahí está el Señor para calmar la tempestad, ahí está el Señor para hablarle a los vientos, ahí está el Señor, mi hermano, solamente clama a Él. Dice la palabra, clama a mí, yo te responderé, alabado sea el nombre del Señor. Él está las 24 horas del día para usted y para mí, alabado sea el nombre del Señor. Él está dispuesto para ayudarnos siempre. Él está dispuesto, mi hermano, para estar ahí al lado nuestro, alabado sea el nombre del Señor. Aunque usted crea que Él está durmiendo, que Él está descansando, no, Él está en todas. Se levanta y suelta la palabra, esa palabra de fe, y le dijo,
calla y enmudece a los vientos y a la mar, a la tempestad. Ahí está el Señor. Romanos capítulo 4, verso 17 dice, mi hermano, que nosotros debemos de llamar las cosas que no son como si fuesen. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Nosotros debemos de llamar las cosas, mi hermano, que no son como si fuesen. Eso, mi hermano, que hay dentro de nosotros, hay que vivirlo. Alabado sea el nombre del Señor, hay que confesarlo. En aquel día difícil hay que hablar esa palabra, hay que soltar esa palabra. El poder de la palabra en su boca tiene poder. Alabado sea el nombre de Dios. Su nombre. Cuando nosotros, mi hermano, verdaderamente sabemos y entendemos, mi hermano, que hemos creído en un Dios grande, hemos creído en un Dios maravilloso, en un Dios poderoso, alabado sea el nombre del Señor, vamos a darnos cuenta verdaderamente lo que es nuestra fe, lo que es la fe en nuestra vida. Usted también no encuentra, mi hermano, algo ahí verdaderamente de lo que es la fe, pero sí va a entender lo que la fe puede hacer por usted. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Usted no va a encontrar tal vez una definición ahí, mi hermano, en la Biblia exactamente de lo que es la fe, pero sí vamos a entender verdaderamente lo que la fe puede hacer en nosotros cuando nosotros le creemos a la palabra, cuando nosotros le creemos al Señor. Cuando nosotros confesamos la palabra, entonces nos damos cuenta de que Dios va a hacer el milagro maravilloso en nuestra vida. Amén. Cuando uno se acerca a Dios, ¿de qué forma debe de acercarse? Tiene que ser con fe, dice la Biblia. Todo aquel que se acerca a Dios tiene que tener fe, tiene que creer en Él. Amén. ¿Cuántos creen en Dios? Amén. Todos creemos en Dios. Dice la Biblia, Santiago 1:22, aún los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero yo no sé de qué forma creen ellos. Yo creo en la forma en que Dios nos instruye a nosotros. Yo creo en la forma en que Dios nos habla a nosotros. Yo creo en la forma en que Dios, por medio de su palabra, nos habla a cada uno de nosotros. Amén. Yo creo, mi hermano, lo que la Biblia nos dice a nosotros, de que nosotros debemos de creer, mi hermano, de que la fe es el requisito esencial para la salvación. Es el principal requisito, mi hermano, para nosotros obtener la salvación por medio de Jesucristo. Debemos de tener fe en Él. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. La fe es, mi hermano, también oír la palabra. La fe es oír, es escuchar. Y cuando usted lee, mi hermano, lo que dice Romanos capítulo 10, verso 9, dice que sin fe, mi hermano, nosotros debemos de creer en esta palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa salvación. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces uno ve, mi hermano, que para escuchar la palabra del Señor debemos de tener el oído afinado, debemos de entender, debemos de comprender, aleluya, aquella voz que le habló a los vientos, aquella voz que le habló a la mar. Esa misma voz te está hablando en esta mañana a ti. Alabado sea el nombre del Señor. Esa misma voz nos está hablando a cada uno de nosotros en esta gloriosa mañana, y nos dice a nosotros, mi hermano, que debemos de tener de esa fe. Bendito
Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Todas las cosas que podamos celebrar, que podamos desear, mi hermano, ese milagro que tú estás esperando, alabado sea el nombre del Señor. Ahí está. Ahí está hecho ese milagro. Porque usted lo va a confesar. Usted lo va a llamar. Llama las cosas que no son como si fuesen, alabado sea el nombre del Señor. Llamando, mi hermano, esas cosas. Es que usted dice, tal vez decimos muchas veces, es que es imposible. Es imposible. Yo tengo que ver para creer. Muchos dicen eso. Yo tengo que ver para creer verdaderamente ese milagro. Pero si Dios lo ha puesto en su corazón, mi hermano, usted tiene que creerle a Dios. No tiene que ver, sino solo creerle a Dios. Recibirlo en su corazón, llamando las cosas que no son como si fuesen. Hebreos capítulo 11. Todo el capítulo 11 de Hebreos es algo tan especial. Algo tan rico, mi hermano, que uno cada vez que lee esa escritura, uno se deleita, bendito sea el nombre del Señor. Uno se deleita en cada uno de esos pasajes, mi hermano, porque hombres, mi hermano, que creyeron sin ver las cosas. Hombres que creyeron, mi hermano, sin tener las cosas. Y uno se pone a ver el ejemplo de muchas cosas de esta, mi hermano, de estos hombres que vivieron, bendito sea el nombre del Señor, que creyeron a la palabra, que aunque creyeron, aún en que vivieron, aún, mi hermano, aunque ellos confesaron, pero no recibieron tal vez muchas cosas, pero ellos lo creyeron en su corazón. Nosotros hemos visto la mano de Dios en medio de todas las circunstancias adversas, en medio de todas las situaciones adversas, mi hermano. Hemos visto cómo Dios verdaderamente se mueve en cada uno de nosotros, alabado sea el nombre del Señor. Hemos visto cómo Dios de una o de otra manera, mi hermano, Dios va a suplir siempre todas tus necesidades. Dios va a traer sanidad, todas tus dolencias. Dios va a traer, mi hermano, a tu familia. Alabado sea el nombre del Señor. Tal vez usted diga, hermano, es que es difícil. Mi hijo está preso en una cárcel. Es muy difícil que él pueda salir y pueda verlo yo caminando en el Señor. Usted créalo. Es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios. La Biblia nos dice a nosotros, mi hermano, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No importa el tiempo, no importa los años que puedas estar viviendo, mi hermano, esperando un milagro. Ese milagro va a llegar. Tal vez tú no lo veas, pero el milagro es hecho en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque la Biblia dice, mi hermano, número 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer, alabado sea el nombre del Señor. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer, bendito sea el nombre de Dios para siempre. Hay algo, mi hermano, que a mí me llama mucho la atención, y es el testimonio de mi tío Carlos Williams, mi único tío que yo tengo. Pero amo con todo mi corazón a este hombre. Y la mamá de la esposa de Carlos, de Isabel, la mamá, doña Eva, se llamaba esta señora. Hace muchos años, pero muchos años, los años tal vez 60, 70, ella oraba. Esta viejita oraba por ellos, oraba por ellos, oraba por ellos. Fue una de las primeras mujeres que se convirtió en Sagrada Familia. Fue una de las primeras mujeres cristianas en Sagrada Familia.
Y ella oraba por ellos, siempre oraba, siempre clamaba a Dios. Y muchos años después, ella ya había partido con el Señor. Ella ya había muerto. Muchos años después, en una ocasión, nos tocó visitar a mi tío. Ahí de la iglesia Mario del Carmen, fui con otro hermano a visitarlo. Le empezamos a hablar acerca del Señor. Le empezamos a discipular durante casi un año ahí en la casa. Y él se convirtió al Señor con su esposa y sus hijos. La mamá de ella, su suegra, nunca vio eso, pero era una palabra que ella había creído. Era una palabra que ella había confesado. Es una palabra, mi hermano, que ella se la había declarado en su corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Pasaron años, pero ellos se convirtieron al Señor. Pasaron años, pero ellos le sirven al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hace poco estuvo aquí un hombre, Juan de Dios Calderón. Estuvo predicando aquí en un domingo. Su mamá, ella oraba siempre por él y decía: Señor, yo quiero ver a mi hijo predicando la palabra. Yo quiero ver a mi hijo sirviéndote a ti. Yo quiero ver a mi hijo, Señor, honrándote a ti. Esa era la oración de aquella madre. Esa era la petición de aquella señora. Pero ella murió y nunca vio a su hijo. Nunca lo vio sirviéndole al Señor. Antes bien, aquel hijo se empezó a portar mal, empezó a caer preso, empezó a caer en las drogas, empezó a servirle al mismo Satanás. Pero un día escuchó la palabra del Señor y este hombre fue libre. Y hoy por hoy es un hombre que le sirve a Dios. Es un hombre que predica la palabra del Señor. Es un hombre que ama a Dios con todo su corazón. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. ¿Por qué, mi hermano? Porque hubo una madre que creyó, mi hermano, que le creyó a Dios, se acercó a Dios, tuvo fe en Dios de que Dios lo iba a hacer, de que Dios lo iba a cambiar. En aquel día, mi hermano, aquel hombre recibió una palabra y aquella palabra lo cambió, lo transformó, lo libertó. En aquel día, mi hermano escuchó una palabra y Dios lo cambió, lo transformó y lo libertó. En aquel día, hoy estamos aquí, mi hermano. Hoy es ese día. Dios está aquí diciéndote: no temas, no desmayes, cree solamente. Aquel que se acerca a Dios debe creerle a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted le cree a Dios, Dios va a hacer el milagro maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Tal vez usted no lo va a ver, mi hermano, pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Ese milagro maravilloso, Él tiene el poder, mi hermano, para cambiarlo, para transformarlo, para libertarlo, para hacerlo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tiene poder para hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Nadie daba un 5 por nosotros y Dios nos cambió, nos transformó y nos libertó. Sacó a mi hermano de una cárcel profunda donde él estaba. Sacó a mi hermano de una celda de máxima seguridad donde él estaba ahí, mi hermano. Y Dios hizo el milagro en la vida de él. Gracias a Dios que mi madre pudo vivir ese milagro y hoy puede disfrutar de ese milagro. Alabado sea el nombre del Señor. Y así declaramos sobre todas nuestras generaciones, en el nombre de Jesús, que ellos servirán a Dios, sus hijos servirán a Dios. Hable, mi hermano, esa palabra, crea esa palabra, llame las cosas que no son como si fuesen. Alabados sea el nombre del Señor. Acérquese a Dios, mi hermano, con un corazón sincero. Oh, bendito sea el nombre del Señor, y créale a Dios. Créale al Señor. Cuando uno se acerca a Dios, tiene que creerle a Él. Tiene que confesar esa palabra de fe y declarar esa palabra de bendición. Saber, mi hermano, de que Dios va a hacer el milagro maravilloso en tu vida, en tu hogar, en tu familia y en todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor.
Jesús se levantó en aquel mismo momento. Cuando usted clama a Dios, sus oídos están atentos, mi hermano, para escuchar su ruego, para escuchar la bendición. Usted solamente tiene que hacerlo con fe, creyendo, declarando, aceptando esa palabra. Alabado sea el nombre del Señor para siempre, de que Dios está ahí, mi hermano, a su lado. Él está ahí tan cerca, dice, como el aire que tú respiras. Aunque sea con la mascarilla, pero Él está ahí. Él sabe, mi hermano, Él sabe cuánto tú le amas. Él sabe cuánto tú le quieres. Él sabe cuánto tú necesitas de Él. Él sabe cuánto, mi hermano, nosotros le amamos. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque muchas veces somos infieles, pero dice la palabra de que Él permanece fiel. Aunque seamos infieles, Él permanece fiel en cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Llama las cosas que no son como si fuese en esta mañana, y vas a obtener lo que Dios te quiere dar y lo que tú anhelas en tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Cierra tus ojos en esta mañana.